Gracias por estar del otro lado compartiendo un momento juntos. Titulé la reflexión del día de hoy, Camino al cielo. Y todos, en alguna u otra medida, tenemos esa ilusión, esa esperanza de algún día, cuando nos toque partir de esta tierra, vamos a ir al cielo. Muchos pueden alegar de que son buenas personas, de que tienen méritos como para el día que les toque partir de la tierra y bajar al sepulcro, su alma, su ser espiritual encontrará el paraíso, irá. De hecho, todos, si salimos a preguntar a cualquier persona que se nos cruza, dice, no, yo soy una persona buena, pago mis impuestos, no le hago mal a nadie, o hago obras de caridad. Lo cierto es que no es por mérito propio que nosotros vamos a encontrar el cielo. El primero es que Dios nos ama. Fue tan grande el amor de Dios que desde el principio Dios preparó un lugar para el hombre y la mujer, un lugar en el cual la Biblia lo describe en Apocalipsis 21:21, que sus calles son de oro, mar de cristal, donde reina la paz absoluta, donde ya no habrá llanto ni dolor, donde el mismo Dios enjugará todas nuestras lágrimas, donde no habrá enfermedad, donde no habrá peste ni virus, nada que traiga flagelo al cuerpo humano o pueda quebrar el alma, sino que es un lugar de completa paz. Y ese es el lugar donde todos queremos ir, ¿no? Entonces ese lugar maravilloso es el cielo, el paraíso, donde el Señor preparó para cada uno de nosotros. Y el mensaje del Evangelio son el mensaje de las buenas noticias. Es el mensaje de la reconciliación, es el mensaje de que Dios se acercó a nosotros y no es que nosotros hayamos hecho algún mérito para que Dios se nos acerque a nosotros, sino que Dios fue el que tomó la iniciativa y se acercó a nosotros. Vio nuestra condición y vio que por nuestros méritos no podíamos alcanzar la salvación, sino que era necesario la intervención divina para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Entonces, como primer medida, saber que Dios nos ama. Como primer paso en este camino, de trayecto hacia el cielo, es saber que Dios nos ama y que tiene un plan con cada uno de nosotros. La iniciativa fue de Dios, quien nos creó y nos ama hasta el punto tal de que entregó a su Hijo para reconciliarnos con Él, como dice Romanos 5:10. Si leemos en la Biblia, también en Juan 3:16, que es el pasaje por excelencia, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es a través de Jesús, no hay mérito propio, no hay mérito ni fuerza humana para alcanzar el paraíso, sino que es mérito de Dios. La iniciativa fue de Dios, la iniciativa fue de Él, y por medio de su sacrificio nosotros tenemos entrada al cielo. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, sus transgresiones, sus engaños, y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación, como dice 2 de Corintios. El profeta Jeremías, unos 620 años antes de que Jesús pase por esta tierra, que pise esta tierra, declara en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Si alguno puede tener en su corazón pensamientos de que Dios no existe, de que Dios no me ama, de que no soy valioso para Dios, bueno, este es el pasaje clave, de que Dios con amor eterno nos ha amado, y fue tan grande el amor que entregó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener nuevamente comunión con Él y tener el acceso a través de Cristo al cielo, poder ir al cielo, ¿no? Solamente a través de Cristo podemos alcanzar la salvación. Entonces el primer paso es Dios nos ama. El apóstol Juan escribe a los primeros cristianos y dice, ¿en qué consiste el amor? Si nos preguntáramos en qué consiste el amor, bueno, el apóstol Juan lo declara en 1 de Juan 4:10, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó y envió a su Hijo y que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados.
¿Y por qué el perdón de nuestros pecados? Por el simple hecho de que todos somos pecadores. El segundo escalón para llegar al cielo es reconocer de que todos somos pecadores. El primero era saber y tener la certeza, la seguridad de que Dios nos ama. No importa cuál sea nuestra condición, etnia, raza, color, partido político, inclinaciones y gustos que podamos llegar a tener en nuestro caminar sobre la tierra. Dios nos ama a todos y es tan grande y es tan abarcativo el amor de Dios que no desecha a ninguno. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos. El segundo paso es saber de que todos somos pecadores. Nadie puede decir, yo no he pecado, yo no tengo falta, yo estoy limpio, inmaculado, puro, redimido e intachable en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Todos, ante los ojos de Dios, hemos transgredido leyes. ¿Y qué es pecar? Pecar tiene dos connotaciones, dos traducciones literales. Una es errar al blanco y otra es transgredir, traspasar una línea marcada, una cerca, haber pasado el límite. Esa es otra traducción, ¿no? Dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo, en Romanos 3:23, que esta es Pablo escribiendo a los primeros cristianos en Roma. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos pecamos. Entonces, cuando uno reconoce que ha fallado y ha transgredido, que ha pasado el límite, que ha pasado y ha transgredido leyes espirituales, estamos en la posición y en el segundo paso de reconocer que ahora, bueno, necesito algún plan de rescate. El primero es, Dios nos ama, por supuesto a todos, pero debemos nosotros reconocer y saber a ciencia cierta de que todos transgredimos leyes espirituales y todos pecamos. En un principio Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo perfectos y tenían una comunión plena con Dios, una comunión total con Dios. Podían hablar y la comunicación era fluida. Pero por consecuencia de haber transgredido esa ley, de haber pasado el límite y haber pecado, por consecuencia y efecto dominó, ese pecado se traspoló, se traspasó a toda la raza humana de cualquier edad, de cualquier época, de cualquier siglo. Todos nacemos en pecado por ese pecado original. Es decir, todos nacemos con el pecado original. Quieras o no, te consideres limpio o no, tengo una noticia. Todos pecamos, todos transgredimos leyes y todos nacemos en pecado. La humanidad entera está manchada por el pecado original. Como dice Romanos 3:12, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, ni hay siquiera uno solo que busque y haga lo bueno. Entonces, de ahí para abajo, nadie está excluido de decir, a mí no me quepa el poncho, a mí no me cabe esa porque yo soy demasiado impoluto. No, todos pecamos, todos transgredimos leyes espirituales. Acá no hay persona que pueda levantar la mano y que esté libre de pecado. Siempre la carne tiende a querer transgredir la ley, por eso nuestra concupiscencia, nuestro ser interior, como está manchado por el pecado original, siempre tiende a alejarnos de Dios. Por eso debemos reconocer en el segundo paso de que estamos en falta ante Dios y que necesitamos rescate. Y al reconocer de que necesitamos rescate, mucha gente puede estar en ese segundo escalón de decir, bueno, yo sé que Dios me ama, yo sé que he transgredido leyes espirituales, que mi manera de vivir y mi comportar en la vida no es el más correcto, reconozco que soy pecador y no dan el tercer paso de manera correcta, sino que van y empiezan a tocar todas las puertas porque quieren realmente ser limpios de ese pecado, pero en la confusión o por no tener la revelación de Dios, van y tocan cualquier puerta. Pero lo cierto es que para ser limpio de todo pecado, debemos reconocer que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora que hemos sido justificados por su sangre,
con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Eso está en Romanos 5, 8, 9. Entonces reconocemos en el tercer paso, el primero es que Dios nos ama, el segundo reconocemos que somos pecadores, el tercer paso reconocemos y entendemos por la gracia de Dios de que Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué la sangre? Según dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:7, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la sangre? Porque según la antigua ley, solo el sacrificio que involucraba la sangre, es decir, el concepto de la vida misma, que era aceptable para ser perdonado. Antiguamente el sumo sacerdote ofrecía un animal y ese animal tenía que estar y tenía que ser perfecto. Lo ofrecía en sacrificio y el sacrificio, el derramamiento de sangre de ese animal era aceptable ante los ojos de Dios y por medio de ese sacrificio tenían todo un año de perdón. Ahora, con el sacrificio que Cristo hizo, cuando reconocemos que Cristo murió por nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no por un año, sino por siempre. Cuando reconocemos de que Cristo murió por nosotros, su sangre nos limpia de todo pecado y somos nuevas criaturas, somos transformados y por medio del sacrificio de Cristo tenemos la llave, el acceso para encontrarnos con Dios en la eternidad. La victoria no está solo, por supuesto, en la muerte de Jesús por nosotros, sino en la resurrección. Es un combo completo, porque mucha gente se puede quedar con que sí, Cristo vino a la tierra, murió y lo siguen teniendo ahí como colgado en un madero, muerto, todo machucado, pero lo cierto es que Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados, pero resucitó. Y esto habla de la victoria que Cristo tuvo aún sobre la misma muerte, y esa victoria delegó a aquellos que aceptan a Cristo en el corazón, de que la muerte espiritual no va a impactar a aquellos que reciban a Cristo en el corazón y lo tengan como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 3, 4, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, en el tercer escalón, en el tercer paso para ese anhelo que todos tenemos de llegar al cielo, ese camino al cielo, ¿no? Es reconocer que Cristo murió por nosotros y que solo a través de la sangre de Cristo nosotros tenemos la remisión de nuestros pecados, la limpieza de toda impureza, de toda transgresión, de haber traspasado ese límite. Por medio de Cristo el Señor nos ve santificados, limpios y nos acepta como su Hijo. El primer paso es que Dios nos ama. El segundo es que todos somos pecadores. Debemos reconocer de que no hay ninguno que pueda tirar la piedra y decir yo no he pecado. Y el tercer paso es saber de que por medio solamente de Jesucristo nosotros tenemos redención de nuestros pecados, limpieza absoluta, no por un año como en la antigüedad y en el antiguo pacto se ofrecía sacrificio a través de un animal, por medio de un animal, y la sangre del animal representaba, si Dios aceptaba esa ofrenda, un año de gracia y de perdón. A través de Cristo es eterno ese perdón. Y el cuarto paso es algo tan importante como los otros tres, de saber que Dios me ama, de saber que soy pecador y de saber que Cristo murió por mí. No solamente quedarme con que Cristo murió por mí, sino aceptarlo en mi corazón. Cuando uno recibe a Cristo en el corazón y acepta el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, su sangre nos limpia de todo pecado y como dice el Salmo 51:7, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Como una persona cree y acepta a Cristo y el sacrificio que Jesús hizo, Dios lo perdona y lo acepta como su hijo. Pasa de ser criatura, creación, y empieza a pertenecer a la familia de Dios y es hijo de Dios. Ya no lo ve como una persona que transgredió leyes, sino que Dios mismo, Dios Padre, lo ve a través del sacrificio de Cristo, que esa persona está cubierta por la sangre de Cristo y que a través de la sangre de Cristo le da el acceso al cielo. Entonces ya lo ve una persona transformada por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Juan 1:12 dice más, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Nosotros pasamos de ser criatura a hijos de Dios cuando reconocemos y confesamos que necesitamos a Dios, que necesitamos a Cristo, que reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados y que a través de su sacrificio nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y acceso a la familia de Dios. Y sabemos a ciencia cierta, así como dice la Biblia, de que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio que ahora pertenecemos a la familia espiritual y que estamos preparados y estamos en condiciones de alcanzar la eternidad, de irnos al cielo con el Señor, de llegar al paraíso. Ahora sí, teniendo en cuenta estos 4 pasos básicos de saber de que primero Dios me ama independientemente de la condición, de mi creencia, de si voy o no voy a la iglesia. Dios me ama, Dios no hace acepción de personas y nos ama a todos. Eso se llama gracia inmerecida, que es la gracia de Dios que se derrama para con cada uno de los que quieran realmente aceptar la gracia de Dios y el amor de Dios. El segundo paso es saber y reconocer que soy pecador, que he transgredido leyes espirituales, que he pasado el límite, de que he vivido lejos de Dios. El tercer paso es saber a ciencia cierta de que Cristo murió por mí, de que hay un plan de rescate. Si simplemente nos quedamos con que somos transgresores de leyes espirituales, de que somos pecadores y no tuviéramos la posibilidad de un plan de rescate, sería muy triste nuestra vida. Bueno, soy pecador y ¿qué puedo hacer yo para merecer el cielo? Y ahí es donde entran en juego muchas confusiones del ser humano, donde piensan que pueden lograr el cielo con caridad, con beneficencia, con actos altruistas, con donar mucho dinero, con hacer actos de bien, con salir a ayudar al prójimo. Eso está muy bien, pero eso no te da el acceso al cielo. Y el acceso al cielo, el plan de rescate, salió de Dios mismo. No es que nosotros lo merecíamos, sino que Dios tomó la iniciativa y envió a Jesús. Entonces uno reconoce que Cristo murió, resucitó por amor a mí, por amor a vos, como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongo la misericordia, mi misericordia. Eso es gracia inmerecida. Cristo murió por nosotros. El cuarto paso es reconocer que Cristo murió por nosotros, a ciencia cierta, confesarlo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Uno tiene que confesar el nombre de Cristo y aceptarlo en el corazón. Aceptar a Cristo es un acto de la voluntad, la obra redentora de Jesús que nos une nuevamente con Dios y nos salva de las consecuencias de ese alejamiento. Aceptar a Cristo es pedirle a Cristo Jesús en un acto de fe que entre en lo más profundo de nuestra vida y que su espíritu renueve nuestro ser interior. Aceptar a Cristo es algo personal, no es algo que se puede hacer de manera multitudinaria o en adhesión. Es algo que una decisión que yo debo tomar. No lo puede hacer mi papá por mí, ni mi esposa por mí, ni mis hijos por mí, ni yo puedo hacerlo por otra persona, sino que yo debo reconocer que soy pecador, reconocer que Dios me ama, que soy pecador, que Cristo murió por mí en la cruz y murió y resucitó y que necesito a Cristo en mi interior. Es un acto personal. Yo debo reconocer que Cristo murió por mí. Lo debo hacer yo y nadie lo puede hacer por mí. Aceptar a Cristo implica arrepentirse de la vieja manera de vivir, o sea, de la manera de vivir alejado de Dios, bajo mis propios designios y empezar a permitirle a Dios que gobierne Él mis caminos, que gobierne Él mis pasos. Eso es aceptar a Cristo, ¿no? Aceptar a Cristo es algo único, porque de acuerdo con lo que dice la misma palabra de Dios, aceptar a Cristo es encontrar el único camino para llegar a Dios mismo. Es un poquito lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Encontramos el perdón, encontramos la vida abundante, la vida plena, la vida eterna, encontramos la llave para ir al cielo. Al principio decíamos, todos queremos ir al cielo, nadie quiere ir a una condenación o ir a un lugar de tormento o sufrimiento, todos queremos ir al cielo, ¿no? Y en esa búsqueda del cielo muchos golpean las puertas equivocadas y no encuentran el camino para llegar a la salvación. El camino para la salvación no hay mucha vuelta que darle, es Cristo Jesús. A través de Él y solo a través de Él
nosotros encontramos vida eterna y podemos y tenemos la certeza, la seguridad, la confianza, la esperanza de gloria, como dice Colosenses, de que vamos a ir al cielo. Si nos toca partir ahora, dentro de 50 años o por diferentes circunstancias, ya sea por una enfermedad o por muerte natural, tenemos la certeza, la seguridad y la esperanza de que vamos a ir al cielo porque tenemos a Cristo en el corazón, lo hemos confesado, lo hemos declarado, le hemos dicho a Jesús que venga a nuestra vida y que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, que entre en nuestro corazón y que Él empiece a enfocar nuestro caminar, que nos guíe nuestros pasos, porque ya no queremos más vivir transgrediendo leyes espirituales, sino que a partir de ahora le decimos con nuestro acto de voluntario, personal, único: Señor Jesús, entra en mi corazón, me arrepiento de todo pecado y vos guía mi vida. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la clave de la esperanza de gloria, ¿no? Y una vez que, por último, en el quinto paso, una vez que nosotros reconocemos a Cristo, de que lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, de que nos vemos interpelados con nuestra pecaminosidad y en esa interpelación reconocemos que necesitamos un plan de rescate, necesitamos que nos rescate de toda esa mancha, de todo ese bagaje y ese historial que hemos vivido lejos de Dios. Ahí nosotros empezamos a caminar en un camino de fe. Habíamos dicho de que Dios nos mira a través de la sangre de Cristo redimidos y pasamos de ser criaturas a hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, empezamos a transitar un camino espiritual para reforzar nuestra fe, para hacer crecer nuestra hambre por Dios, de conocerlo más, de poder tener una comunión plena, así como Adán y Eva en un comienzo, antes de pecar, tenían comunión plena con Dios. Nosotros podemos volver a tener comunión plena con Dios a través del sacrificio de Cristo. Cuando lo reconocemos y si pasamos de ser criaturas a hijos de Dios, podemos, a través del Espíritu Santo que ya mora en nosotros por el hecho de haber reconocido a Cristo como Señor y único suficiente Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu, podemos empezar a transitar un camino espiritual de crecimiento. Por eso es necesario que, una vez que somos salvos a través de Cristo, comenzar a crecer en esta vida y en este peregrinaje. Nosotros debemos empezar a reforzar la fe a través de la palabra de Dios, buscar el tesoro que hay en su palabra. Eso nos va a dar crecimiento, va a fortalecer y nos va a robustecer la esperanza que hemos creído en ese día tan glorioso, o en este día tan glorioso de haber aceptado a Cristo en el corazón. Colosenses dice: Cristo, la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza. La vida de cristiano no se basa en los diezmos, en las ofrendas, en las manipulaciones humanas, en los fuegos artificiales. No se basa en todo lo que Dios pueda hacer por nosotros, porque Él ya lo hizo por nosotros a través de la persona de Cristo. Nosotros como cristianos no debemos enfocarlo en todo lo que hay alrededor de Cristo, sino debemos enfocarnos en tener una vida de crecimiento y conocimiento de la gracia de Dios y de conocimiento de la persona de Cristo. A eso se reduce el Evangelio, a eso se reduce la Biblia, de conocer la persona de Cristo y de que Cristo vaya impregnándose cada vez más a través de su Espíritu en mí para ser más parecidos a Él. Tenemos la certeza y la seguridad, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, de que vamos a ir al cielo, de que estamos en el paso correcto, en el camino correcto para llegar al cielo. Vos, si no lo aceptaste, si no lo tenés y querés reconocer a Cristo como tu único suficiente Salvador, teniendo en cuenta estos pasos de que aceptar a Cristo es algo personal, de que aceptar a Cristo es algo único, de que aceptar a Cristo conlleva de que va a haber toda una transformación espiritual y te vas a tener la certeza de que vas a ser hijo de Dios y vas camino al cielo y estás en el camino correcto, porque el único camino donde vamos a encontrar salvación es a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, hoy es el día de buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias y la buena noticia es Cristo Jesús. No se trata de cambiarse de religión, de hacerse adepto a un club, a un credo en particular. Aceptar a Cristo no se trata de una religión, sino de tener una relación
con Dios y una relación constante, de crecimiento constante, ¿no? Esa es el reconocer quién es nuestro Dios. Como dice en Juan 10, 27, 28, Jesús te dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarla de mis manos. Esa es la promesa que Jesús mismo nos hace a cada uno de nosotros cuando reconocemos que necesitamos de Él. Nadie nos podrá quitar la esperanza de gloria que hemos depositado en Cristo Jesús. Así que hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación. Si estás ahí viendo este video fue porque Dios preparó que tengas un momento para encontrarte con el Salvador, de reconocer y saber que Dios nos ama y que es tan grande el amor de Dios que envió a Jesús, que todos somos pecadores, nadie puede decir y tirar la piedra de que no es pecador, todos fallamos, todos pecamos, pero también sabemos que hay un plan de rescate, un camino de retorno a Dios que se llama Jesucristo, que Cristo vino, murió en la cruz y resucitó por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados y para darnos el acceso al cielo y para que podamos estar y tener vida eterna. Y debemos reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador, creerlo con todo el corazón, confesar que Jesucristo es el Señor, que solo a través de Él obtenemos el perdón de nuestros pecados y pasamos a ser hijos de Dios. Y después, a través de la ayuda del Espíritu Santo, hacer crecer mi fe, hacer robustecer mi conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios. Eso nos va a hacer que nuestra fe vaya creciendo, que nuestro conocimiento de Dios vaya creciendo. Vamos a conocer lo que Dios hizo por nosotros. El Espíritu Santo se nos va a revelar a través de la palabra de Dios y eso va a generar depósito en nuestra vida, esperanza, fe, alegría. Y podrán venir tormentas, tempestades, podremos pasar temporadas feas y temporadas lindas, pero vamos a tener la certeza y la esperanza de gloria de que nuestra vista está puesta en Jesús, nuestro galardón está puesto en la eternidad, de lo que Cristo ya compró con precio de sangre y que tenemos el camino al cielo asegurado a través de Cristo Jesús. Así que si estás ahí viendo este video, si nos estás siguiendo en este momento, es porque Dios arregló una cita para que te encuentres con Jesús y encuentres el camino de retorno al Padre, un camino de reconciliación que solo a través de la máxima expresión del amor de Dios, que es Jesucristo, hoy podés alcanzar y tener la certeza, seguridad y esperanza de que vas al cielo si tenés a Cristo en el corazón. Y aquellos que por alguna cuestión de la vida se han apartado del camino del Señor y quieren regresar, les quiero decir que nunca es tarde para volver al camino de Dios. Hoy es el momento oportuno, no mañana, no pasado, hoy es el momento oportuno para reconciliarte con Dios y decir: sé que en un momento te tenía en el corazón, vivía conforme a tus preceptos, pero he desviado la vista de Cristo y empecé a mirar las circunstancias que hay alrededor y al mirar esas circunstancias me desvié del camino, pero hoy quiero regresar. Hoy es el día también para que puedas retornar al camino y volver a casa. La casa te espera. El hijo pródigo volvió a la casa y el padre, con los brazos abiertos, lo esperó, le restituyó la identidad de hijo. Nunca dejó de ser hijo, aunque estaba lejos del camino. Una vez que aceptaste a Cristo, nunca dejas de ser hijo. Solamente que uno piensa de que ya el Padre nunca nos va a aceptar bajo la casa, bajo su abrigo, bajo su abrazo, bajo su misericordia. Pero cuando el hijo pródigo volvió a la casa, dice la Biblia de que el Padre le restituyó, lo abrazó, le cambió las ropas, le dio ropa nueva, ropa que olía bien, porque por el mismo bagaje de haber vivido lejos y haber transgredido leyes espirituales y haber hecho su propio camino lejos de Dios, se fue impregnando de mal olor, de suciedad. Eso es lo que hace el pecado y el habernos alejado de Dios. Cuando retornamos a casa,
el Padre nos viste con vestiduras espléndidas, nos limpia de todo pecado a través de la sangre de Cristo y nos devuelve la identidad de hijo. Y eso es el mensaje de salvación y de esperanza también para aquellos que en alguna u otra ocasión o por alguna u otra circunstancia se han apartado del camino. Hoy es el día oportuno para retornar a casa. Hoy es el día oportuno para encontrarte nuevamente con nuestro papá, con Dios, con el Señor Jesucristo, y Él te va a abrazar y te va a limpiar de todo pecado y se va a olvidar de que tenías un historial, un bagaje, porque su sangre es poderosa para restituirte la identidad de hijo. Así que si estás del otro lado, te invito a hacer esta pequeña oración, pero que tiene una profundidad eterna. Digo, Señor Jesús, en este momento yo te acepto en mi corazón, borra todos mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y sé que a partir de hoy voy a tener vida eterna solo a través tuyo. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Te acepto como mi único y suficiente Salvador y a partir de hoy paso a ser criatura a hijo de Dios. Muchas gracias por darme eternidad, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar del otro lado. Hagamos viral a Cristo, que Cristo sea famoso. Comparte este video con aquellos que consideres necesitan conocer de Dios. Que Cristo sea famoso en estos tiempos que tanto se habla del virus, de la pandemia. Hagamos viral a Cristo. Suscríbete a este canal si querés ver más videos. Que Dios te bendiga. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga.